Saludos cordiales, estimadas y estimados estudiantes. Un gusto poder saludarles. Estamos aquí nuevamente en la unidad número 2 de la asignatura de recursos psicopedagógicos para la educación inclusiva. Sean todas y cada uno de ustedes bienvenidas a este nuevo espacio y bienvenidos. A continuación voy a presentarles un video muy significativo de inicio en función de que ustedes puedan de alguna manera ir abordando como apertura al tema y luego que podamos también atender los criterios que son necesarios en base al tema. Les comparto en inmediato. Donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio. Y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Muy bien. Listo, mis queridas chicas y chicos, hemos visto el video de esta reflexión que es súper importante dentro de los procesos que nosotros vamos a mantener como en la vida docente, ¿verdad? Conocer esto que es súper importante dentro de la educación inclusiva, que hace un alcance específico a las necesidades que se presentan dentro de las entidades educativas, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Hacer más fácil lo que ya es difícil, es lo que nos decía esta psicopedagoga, que de alguna manera cumple con sus funciones igual que el resto, ¿no? Hacer más fácil lo que ya es difícil. Pensar
para que las otras personas puedan hacer algo que quizás no pueden hacer. Eso es importante. Valorar la diversidad, atender la diversidad con un sentido de pertenencia y compromiso de lo que hacemos dentro de nuestra labor docente. Esa es parte importante de nuestro desarrollo personal, ¿verdad? Pero no solo eso, también predominan mucho los criterios, también predominan mucho las palabras con las que llegamos hacia las personas con discapacidad. Nos olvidamos que primero son personas, ¿no? Y luego creemos que primero está la discapacidad y decimos, ¿no? A veces utilizamos diminutivos, les decimos que son pobrecitos, qué pena, ¿por qué habrá nacido así? ¿O por qué será que se enfermó así? La discapacidad no es una enfermedad. Entiendo que por desconocimiento muchas veces se emiten ciertos criterios de valor o se levantan juicios de valor frente a estas necesidades que se presentan o estos tipos de condiciones, ¿verdad? Pero sin embargo, existe como tal un punto de partida al saber que son personas y como personas nosotros tenemos que valorar su forma de ser, valorar sus criterios, valorar lo que pueden hacer, porque pueden hacer igual que nosotros, simplemente nosotros somos quienes tenemos que darle las condiciones, la oportunidad, la flexibilidad, la apertura para que podamos irlo trabajando dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco con el tema que nos corresponde en esta semana, precisamente partiendo desde el video, que era lo que yo les había mencionado hace un momento, en plan de que nosotros podamos ir abordando ciertas situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Y que nos sirvan obviamente para nuestro desarrollo personal en la vida futura laboral, ¿verdad? Vamos a iniciar en esta segunda unidad con la observación y el diagnóstico dentro de la educación inclusiva, ¿verdad? En esta presentación que vamos a tener ahora, de alguna manera vamos a ir valorando la importancia de la observación, porque es importante observar a las personas, porque es considerado súper pertinente analizar a las personas, analizar las situaciones que se presentan en los diversos contextos y que esto quizás nos pueda sacar, llevar a obtener un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Hablando específicamente de la educación inclusiva. También vamos a analizar un poco sobre la confirmación y la abstracción diagnóstica, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar el tema del diagnóstico y cómo estos contribuyen a la formación o a la formulación de ciertos diagnósticos que son los que queremos recibir o percibir en el contexto educativo, ¿verdad? Entonces, también vamos a mirar un poco sobre los diagnósticos que sean presuntivos, vamos a conocer un poco, a valorar los diagnósticos que sean definitivos, porque hay una diferencia entre los presuntivos y los definitivos, con la intención de que esto llegue a un punto de conocimiento, ¿verdad? La idea es promover que haya una educación mucho más equitativa, esa es la intención de este espacio, y obviamente que haya también una atención personalizada para todos los estudiantes, por encima de todo, por encima de la discapacidad, de la no asociada, de la asociada a la discapacidad, por encima de las condiciones, de las situaciones de vulnerabilidad, de todas las situaciones que se presentan a nivel educativo, siempre es importante que nosotros debemos tener un punto de observación y poder diagnosticar con el objetivo de poder atender y garantizar el derecho al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Entonces, aquí vamos a mirar un poco sobre la observación como herramienta diagnóstica, que es súper fundamental, ¿verdad? Esta observación tiene que ser sistemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de una herramienta que es súper esencial, que busca comprender o entender el comportamiento y las necesidades de los estudiantes, porque muchas veces ha pasado que estas situaciones que se presentan a nivel de educación, a nivel de contexto educativo, no se valora como tal la situación, la necesidad o el contexto, pero sí se emiten juicios de valor que de alguna manera terminan etiquetando a los estudiantes. Por eso es importante comprender el comportamiento y comprender las necesidades de los estudiantes dentro del salón de clases y mucho más si es que estamos hablando de una aula inclusiva, ¿verdad? Permite de alguna manera este proceso de observación diagnóstica nos lleva a recopilar información que es súper valiosa dentro de interés social. También es importante la participación que se presentan en las actividades o en las estrategias que vamos a realizar dentro del contexto educativo, ¿verdad?
nosotros no podemos creer o pensar que solamente la observación es mirar a un estudiante y que quede ahí, ¿verdad? Cuando nosotros observamos, no es solo verlo, sino también analizarlo, mirar todas las variaciones o la diversidad que existe a nivel de contexto, sea en la parte social, en lo emocional, en lo familiar, todo lo que corresponde al desarrollo de sus procesos dentro del ámbito educativo. Y como docentes, ustedes son los llamados a mirar todo ese proceso, ¿verdad? Aquí les he puesto también el de cómo a detalle la observación directa, ¿no? Ustedes van a mirar todo y van a hacer un registro del comportamiento del estudiante en tiempo real, como decimos por ahí, donde las papas queman. Nosotros decimos, el docente es quien está de forma directa en el salón de clases, es quien puede palpar las realidades de los estudiantes y quien va a decir, chuta, el estudiante es así, sin un sentir que haya de pronto una mala intención o algo adicional. Sabemos que el docente es quien de forma directa tiene el compromiso de acompañar, tiene la empatía de poder sacar un criterio de comportamiento dentro del salón de clase de un estudiante, que es la parte real, ¿no? Y que no va a haber interferencias, que no va a haber quizás ese sentido, por decirlo así en palabras, ese sentido de malicia, de hacer, no, es que como el estudiante me se porta mal, yo le voy a hacer un informe que no le ayude, más bien que le perjudique. No sería así, porque eso no sería ético ni sería profesional. Entonces, siempre la intención es que ustedes puedan tener este proceso, ¿verdad? Concreto y amplio. Luego tenemos la lista de cotejo. Esta lista de cotejo habla mucho sobre la verificación de la presencia o ausencia de las conductas específicas, ¿verdad? Usted con una lista de cotejo va a ir armando con los indicadores que sean pertinentes para que usted pueda valorar, haciendo un checklist sobre la ausencia de estas conductas, ¿no? Yo creo que hay una conducta que se presenta, la escribo y la voy mirando. En la semana, ¿cuán repetitiva es? ¿Verdad? Esto vamos con la intención de poder ir haciendo una observación directa que sea muy real, en tiempo real, y que de alguna manera garantice poder obtener un diagnóstico mucho más específico cuando se haga la derivación a la entidad competente. También vamos a mirar un poco sobre las escalas de estimación, ¿verdad? Dentro de este proceso se tendría que plantear una evaluación que sea frecuente, que tenga una intensidad de las conductas observadas. ¿Cómo evalúa usted al estudiante dentro del salón de clases las conductas que se presentan a nivel social con sus compañeras, con sus compañeros? Quizás en el aula, cuando usted le hace una pregunta, le responde de manera brusca o quizás se pone renuente frente a alguna actividad que usted le quiera realizar. Con cuánta intensidad o con cuánta frecuencia esto se da dentro del salón de clases, pues el quien sabe estas cosas son el docente, quien conoce estas conductas o estas situaciones que se presentan a nivel de salón de clases es el docente, en este caso usted, quien va a acompañar el proceso, quien va a tener clara la realidad que existe dentro del ámbito educativo y pues que también nos pueda dar un punto de referencia importante para poder obtener un diagnóstico que sea fundamental. En eso consiste la observación como herramienta diagnóstica. Entonces, nosotros tenemos un punto importante, una claridad de que tenemos que siempre acompañar. Como docentes, ustedes van a ser los principales observadores dentro del salón de clases. El resto del equipo cooperativo, el equipo interdisciplinario, lo que va a hacer es tener ciertas hipótesis frente a lo que usted le ha dicho, pero lo que usted menciona como docente siempre será una información real. ¿Qué más vamos a observar en este espacio que es muy importante? La parte de la entrevista, ¿verdad? Vamos a conocer un poco sobre los modelos, el modelo de entrevista con el que vamos a trabajar en la entrevista diagnóstica. Entonces, aquí tenemos las entrevistas que son un componente importantísimo dentro de la evaluación psicopedagógica. Si nosotros no hacemos una entrevista dentro de la evaluación psicopedagógica, no nos arrojaría un resultado real, por el contrario, estaríamos inventándonos. Me voy a inventar en este momento y voy a decir que me llegó un caso y que le voy a hacer una evaluación psicopedagógica. Pero como chuta, no tengo el tiempo o me dio pereza para hacerle la entrevista, no se la hago, pero le copio y pego el contexto o el resultado de otro caso. No le estoy ayudando, le estoy perjudicando. Por tal razón, estoy afectando a su valoración psicopedagógica. Entonces, es importante que tengamos una información real
que lo que ustedes como docentes nos envían sea un informe real específico, en tiempo real, insisto, porque de forma detallada nosotros vamos a conocer el historial personal. Qué mejor si podemos conocer también las experiencias educativas, un poco las experiencias familiares, ¿verdad? Las experiencias sociales, su historia emocional, todo ese proceso sería el que nosotros tendríamos que conocer y con más razón la perspectiva que tenga el estudiante, ¿verdad? Del estudiante, en este caso usted como docente, la mamá, qué sé yo, la misma unidad educativa, ¿qué perspectivas tienen del estudiante? O los profes de asignaturas, si en algún caso es en el colegio, porque recordemos que en la dinámica del colegio, de la básica superior o del bachillerato, existen estudiantes que tienen alguna condición y los docentes están por asignaturas. Entonces, cada docente por asignatura tendría que ser el encargado de generar un criterio importante, ¿verdad? Entonces, aquí les planteo algunas de las entrevistas que se trabajan dentro de este proceso de la evaluación psicopedagógica y una de ellas es la entrevista semiestructurada, estructurada, en la que vamos a plantear preguntas que sean quizás predefinidas y que en algunos casos estandarizadas, ¿no? Para asegurar que haya una consistencia de la respuesta cuando le vamos a hacer la entrevista al estudiante, a la familia, pues estas entrevistas tienen que ser de alguna manera que nos aseguren un resultado preciso, que nos aseguren una respuesta que sea real también y que eso empate con el informe que nos da el docente dentro del salón de clases, o quizás es posible que también desencaje, pero al final tendríamos que saltar dentro de una alerta creando hipótesis, ¿verdad? También tenemos la entrevista semiestructurada, que es una guía de preguntas, ¿no? Estas preguntas que sean flexibles, que permitan explorar de alguna forma ciertos temas que son emergentes o que se presentan a nivel socioemocional, ¿verdad? Guía que le permita al estudiante también quizás eh, eh, recibir varias opciones para que pueda responder o con cuál de las opciones se sienta más cómoda o más cómodo al momento de responder. Entonces, es parte de un proceso que se lleva a efecto dentro del proceso de la entrevista, ¿verdad? Tenemos también la entrevista no estructurada, ¿no? Que es una conversación abierta y exploratoria para comprender la narrativa del estudiante. Entonces, en esa entrevista no estructurada, nosotros vamos a mirar algunos procesos importantes. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de modelos de entrevistas diagnósticas, con estos modelos de entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, corresponde específicamente al equipo multidisciplinario que es de UDAI, de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, donde hacen las valoraciones psicopedagógicas. Recuerden que ustedes como docentes no van a realizar una evaluación psicopedagógica, pero sí van a tener que llenar la ficha de detección y hacer el respectivo reporte para poder hacer este acompañamiento significativo. Entonces, retomo, en la entrevista no estructurada, tiene que establecerse primero un rapport que se le considera como un punto de confianza entre el entrevistado y el entrevistador. Eso significa que el entrevistado va a tener que sentir un equilibrio de confianza para poder responder en este caso al entrevistador, que será el psicólogo o la psicóloga, para poder tener un resultado significativo. Por tal razón, en caso de que no existe este rapport, que no exista esta confianza, este vínculo de confianza, pues no, también nos puede arrojar un resultado bastante alejado de la realidad que es la que nos menciona el docente. Entonces, es importante que haya una conversación abierta, que haya una conversación exploratoria y que esto nos permita comprender, como les decía, cuál es la forma de expresarse del estudiante y que eso lo asociemos a la realidad que se presenta a nivel educativo. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro esto, los tres modelos de entrevista que son significativos dentro del proceso de acompañamiento de una evaluación psicopedagógica. De esta participa familia, estudiantes. Ya el docente no en UDAI, ¿por qué? Porque el docente ya envió el informe de acompañamiento y la ficha de detección o el informe pedagógico, de avance pedagógico de aprendizaje, que es lo que usted envía como docente para que UDAI haga una valoración significativa, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? La confirmación diagnóstica, la verificación de las hipótesis. En la confirmación diagnóstica implica la verificación de hipótesis que estas son formuladas específicamente a partir de la observación y las entrevistas. Eso significa que cuando nosotros ya hemos hecho las entrevistas, cuando nosotros ya hemos leído el informe del docente, la ficha de detección, hemos hecho la observación, hemos hecho la entrevista,
hemos utilizado las pruebas estandarizadas, los reactivos psicológicos o algunos instrumentos de evaluación, entonces nosotros ya tenemos unas hipótesis. No significa que tenemos un diagnóstico inmediato. La hipótesis tendría que ser un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Pero con ese diagnóstico presuntivo es con el que decimos, chuta, ¿será que sí o será que no? Y vamos a hacer quizás a convertir esas hipótesis en algo real, ¿verdad? Lo vamos a cambiar. Pero obviamente para eso necesitamos tener todo el proceso. En esto vamos a recopilar datos que son importantes, como el tema de las pruebas, la revisión de los expedientes, todo vamos a ir armando en un consolidado. Vamos a analizar los resultados por medio de la interpretación de los datos, vamos a comparar criterios que nos ha dado en la ficha de detección el docente, tutor o tutora, o docentes de asignatura. Vamos a valorar un poco el mapeo que se realice con las familias, cómo está el contexto intrafamiliar, la entrevista con la familia, todos estos criterios que han sido de alguna manera realizados o narrados por las familias, por el docente, tutor o tutora, y con eso vamos a ir tratando de ir haciendo un consolidado para ver si nos arroja un diagnóstico ya mucho más definitivo, ¿verdad? También tenemos la integración de información. Por ejemplo, en este sentido, nosotros vamos a ir observando, analizando ciertos hallazgos que nos han presentado en medio de las entrevistas, en medio de la ficha de detección, para de alguna manera tener ciertos resultados que sean importantes y con esto como que ir valorando o simplemente dejando a un lado ciertas hipótesis que se presentan, ¿no? O quizás debatiéndolas, porque estas hipótesis son importantes sacarlas a debate y que luego se conviertan en una realidad y que dejen de ser hipótesis, pero para esto lo realiza el equipo multidisciplinario. Recordemos que el equipo multidisciplinario que tiene de ahí son psicólogos educativos, psicólogos clínicos, docentes psicopedagogos, que todos se reúnen en el equipo y dicen, tenemos este caso de este estudiante con esta situación, lo de acá, y todos plantean en plenaria sus hipótesis, ¿verdad? Y de esas hipótesis sale solo una, que tendría que ser un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, eso como para ir un poco teniendo en cuenta como parte de la valoración o de la evaluación psicopedagógica, que es súper importante dentro de estas etapas de desarrollo de las necesidades educativas. ¿Qué más tenemos por acá? La abstracción diagnóstica, ¿verdad? La integración de la información. Cuando hablamos de integración, hablamos de ese consolidado como tal, al proceso de integrar una información que hemos recopilado, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho, recopilamos toda la información y de eso construimos un proceso profundo, ¿no? Sacamos como ya algo consolidado mucho más amplio de la necesidad del estudiante, en el cual vamos a identificar sus fortalezas, vamos a identificar sus debilidades, vamos a identificar estas necesidades que son específicas, ¿no? Y esas necesidades que son específicas son aquellas que son aquellas que tenemos que atender con flexibilidad, con adaptaciones curriculares, con lo que se considere que se pueda hacer más fácil lo que ya es difícil, como nos decía en el video nuestra psicopedagoga, ¿verdad? Entonces, esto debemos tenerlo claro. No podemos salirnos del contexto, salirnos de la realidad. ¿Qué pasa si no llegamos al diagnóstico como tal de la integración de la información? Significa que el resultado quizás no fue real, significa que quizás el informe del docente tutor que envía no cumplía con los criterios y por tal desencajaba de lo que arroja la realidad del momento de la entrevista con la familia y con el estudiante. Entonces, esto es importante que tengamos claro. Tiene que haber un compromiso con la realidad, un compromiso con el estudiante y un compromiso con el interés superior, que es el que nosotros tenemos como docente, ¿verdad? Para acompañar estos procesos y para poder garantizar que se pueda hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, porque no podemos tener un estudiante en el salón de clase acumuladito, arrinconado, y te pongo que dibujes un paisaje y ya. No, necesitamos que aprenda, necesitamos que conozca y una de las formas para que el estudiante conozca es por medio de un proceso de evaluación psicopedagógica, ¿verdad? Porque esto garantiza que haya este proceso de aprendizaje. En la identificación de los patrones, vamos a reconocer los temas que son recurrentes en la relación de los datos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que algo se repite, que es reincidencia en contenidos, en temas de algo de aprendizaje, pues sabemos que hay
una alerta como tal, y eso ya no sería una hipótesis, sería prácticamente un diagnóstico definitivo en base a la evaluación psicopedagógica que se ha realizado. Vamos a formular conclusiones obviamente, tanto para la unidad educativa como para las familias, como para el docente tutor. Asimismo, las recomendaciones, que estas recomendaciones respondan a esas conclusiones que tenemos, ¿no? Que sería la de tener una claridad y que no solo se queden ahí, que estas propuestas, estas estrategias de intervención, pues de alguna manera vayan con un enfoque personalizado, es mucho más significativo y mucho más amplio para que el estudiante pueda aprender. Todo el equipo multidisciplinario, en la institución educativa, la parte multidisciplinaria de docentes por asignatura, inspectores, toda la comunidad educativa, más las familias y todo, tienen que ser corresponsables del proceso de acompañamiento y seguimiento de un informe psicopedagógico, porque de lo contrario sería haber hecho mucho esfuerzo, pero no tener un resultado significativo. Y recordemos que frente a todo esto, el perjudicado va a ser el estudiante. Entonces, no podemos pensar o creer que estas cosas es más trabajo. A veces decimos, no, es que es más trabajo, yo no tengo tiempo para hacer esto, o sea, yo tengo que parar el tema por un estudiante. No, no. Recuérdese que por ese estudiante usted se está convirtiendo en un docente significativo, en un docente de compromiso, en un docente que no permite que ninguno de sus estudiantes se quede sin aprender, que ninguno de sus estudiantes deje a un lado el compromiso con la educación, ¿verdad? Sino que se avance, que se cumpla todo el proceso. Por acá he puesto también algo importante, ¿no? El diagnóstico presuntivo, que hablamos de las hipótesis iniciales, ¿no? Entonces, la intención de este diagnóstico presuntivo tiene que ver mucho con las dificultades o las necesidades que creemos que se presentan a nivel de desarrollo, a nivel educativo, ¿verdad? Esto pues está basado en las informaciones preliminares, en la ficha de detección que nos pasa el docente y como parte de la observación y las entrevistas iniciales. Es lo primerito que vamos a tener o que nos va a salir. Cuando yo digo a un estudiante, por ejemplo, le observo y veo que el estudiante no me pone atención, se levanta del salón de clases, no quiere copiar, sale del salón sin pedir permiso, llora, se frustra, y yo podría decir, chuta, el estudiante puede tener TDAH, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, pero yo no le puedo diagnosticar como docente, ¿no? Pero la unidad distrital de apoyo a la inclusión sí puede tener un diagnóstico presuntivo con una hipótesis inicial que diga, es posible que por las características, que por las necesidades, por las dificultades basadas en la información que hemos obtenido por parte del docente tutor, por parte del DESE institucional y con la observación que nosotros hemos hecho como UDAI, más las entrevistas a la familia, y todo esto nos arroja que podemos tener como diagnóstico presuntivo un TDAH. Que eso no significa que le vamos a decir a la mamá, mire, su hijo tiene TDAH, porque es presuntivo, porque todavía no está concretado el resultado como tal, y no deja de ser presuntivo hasta cuando haya una valoración mucho más profunda, y si es que hubiese quizás alertas de una discapacidad intelectual presuntiva, pues tendremos que enviar o remitir a la parte neurológica o al neuropediatra para que haga una valoración más profunda y descartar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que tengamos claro. Como datos preliminares, de lo que les decía, es la observación inicial y las entrevistas, las hipótesis que son las posibles dificultades y la intervención temprana. Recordemos que la intervención temprana es súper importante dentro de las etapas de desarrollo de los niños y niñas. No podemos nosotros dejar que esto al final nos aqueje como docentes, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. En la intervención temprana, usted dice, bueno, yo ya hice la derivación al docente, en este caso al DESE, pasé el informe de derivación de la ficha de detección al DESE, que el DESE se haga cargo y me remite la información con el resultado de las recomendaciones. Pero no voy a esperar a que el DESE me devuelva toda la información desde UDAI, porque estoy hablando de un promedio de un mes, si es que fuese el caso, porque UDAI también tiene mucha competencia a nivel de necesidades educativas y valoraciones. Entonces, el tiempo es amplio, ¿no? Y eso es importante que tengamos claro. Mientras dure el proceso, usted busca las estrategias que pueden ser iniciales, pensando en que es posible que haya una dificultad de aprendizaje en un tema específico, en una asignatura específica. Por ejemplo, en lengua. El estudiante
presumimos que pueda tener una dislexia. Entonces yo voy a buscar como docente estrategias que sirvan para acompañar en esta presunta necesidad educativa que puede tener. Si ya cuando llega el diagnóstico definitivo de UDAI, y me dice que el estudiante tiene dificultades en las habilidades de aprendizaje asociadas a la asignatura de lengua, como dislexia, entonces ahí sí vamos a creer que el estudiante necesita un tema de una condición, una adaptación curricular, y usted va a decir, va a corroborar, bueno, lo que yo tenía como presunción salió real. Entonces, esa es una de las satisfacciones, salir de la duda, pero quedarse con la duda por no hacer un trabajo, eso no es correcto y tampoco es ético. Entonces, es parte del compromiso de ustedes como docentes, ¿no? Aquí puesto como parte del diagnóstico definitivo en la evaluación integral, ¿verdad? Se establece que ya cuando se ha hecho una evaluación mucho más exhaustiva, que ha incluido ya pruebas estandarizadas, que se ha hecho análisis de datos, que se ha recopilado la información de todas las fuentes posibles que tengamos para poder recopilar con familias, con, con el docente tutor, con el DS, hasta con el mismo estudiante, en algunos casos en la entrevista que se realiza con el mismo, pues sí podemos pensar que tenemos un diagnóstico con una base más profunda y sólida, ¿verdad? Que nos lleve directamente a pensar que tenemos que planificar con una intervención educativa o con una adaptación curricular, ¿verdad? Podríamos estar hablando específicamente en un porcentaje, puesto un porcentaje aquí eh, así por más o menos promediado, pero con una precisión diagnóstica que podemos tener el definitivo sería un 85% si es que fuese el caso, ¿no? Una eficacia aproximadamente en la intervención del 90%, pero la satisfacción que va a tener el estudiante al ver que sus tareas sean mucho más flexibles, al ver que sus docentes están pendientes más en un tema de acompañamiento más personalizado, al ver que su familia está pendiente frente a estas situaciones, entonces eso va a generar un 95% de satisfacción del estudiante. Y no solo del estudiante, también va a generar una satisfacción importantísima de la familia, del docente, de toda la comunidad educativa, porque nosotros al ver que un estudiante está cumpliendo con su expectativa, está cumpliendo con su proceso de aprendizaje, está logrando cubrir los resultados de aprendizaje que nosotros queremos que cubra, entonces eso es significativo, eso es valioso, ¿no? Y eso pues obviamente nos genera una satisfacción importante. Qué bonito es ver que un estudiante aprenda, qué bonito es ver que un estudiante avance dentro de su proceso de aprendizaje sin tener dificultades por temas académicos, ¿verdad? Aquí he puesto una conclusión sencilla, un poco para ir hablando sobre el cómo promover, ¿no? Porque es importante que nosotros sepamos que se tiene que promover la educación inclusiva. Ustedes están en esta carrera que es muy bonita, que es muy significativa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que dentro de estos procesos la observación y los modelos de entrevista son importantes, sí, son importantes, pero la confirmación y la atracción diagnóstica son herramientas súper importantes para resolver, en este caso, de alguna manera, promover la educación inclusiva. Nosotros no podemos creer que la educación inclusiva es tener un estudiante dentro del salón de clase, un estudiante, por ejemplo, con discapacidad auditiva y con más estudiantes que no tengan discapacidad, y eso es educación inclusiva. Hay uno de los errores muy amplios y creemos que es así, ¿no? Que tener un estudiante con discapacidad intelectual o dos estudiantes con discapacidad intelectual en un aula de 30 estudiantes con más estudiantes sin discapacidad es incluir, estamos equivocados, porque incluir es atender, incluir es acompañar, incluir es priorizar las necesidades del estudiante que tiene una necesidad educativa o una discapacidad. Eso es incluir. Incluir no significa tenerlo sentado para que reciba todos los días una clase que no entiende. Incluir no significa tenerlo en un salón de clases aparentemente atendiendo, pero resulta que no está entendiendo, ¿verdad? Incluir no solamente ver que el estudiante se relaciona con sus compañeros o compañeras a nivel de interacción, pero que no está aprendiendo. Incluir es garantizar, ¿no? Garantizar que las y los chicos que tienen una discapacidad o una necesidad educativa asociada o no a la discapacidad
tengan un punto de aprendizaje que sea significativo y que no termine siendo sobrevalorado dentro de los aulas de clase, ¿verdad? Es importante que sepamos que nosotros podemos crear todos los entornos de aprendizaje dentro del salón de clases, aprender específicamente de las necesidades de nuestros chicos y chicas, porque eso nos lleva a investigar. Yo participo mucho de que un docente que tiene estudiantes con discapacidad en el aula tiene que ser un estudiante extraordinario. De hecho, sé que lo son porque son extraordinarios, porque el docente que tiene estudiantes incluidos en el aula significa que es un docente que investiga, que busca estrategias para atender la necesidad y que no permite que un estudiante esté en el salón de clases sin aprender, ¿no? Cuando recibimos y hablamos de educación inclusiva, es permitir que todos aprendan de una misma manera, pero quizás con una estrategia diferente, ¿no? Con un mismo contenido, pero con un avance distinto. Eso es educación inclusiva y con eso de alguna manera voy cerrando este espacio, con esto voy cerrando la actividad de hoy, que es importantísima. Espero que haya sido mucho de su interés, del agrado de ustedes y pues que también les deje mucha expectativa de aprendizaje para que en los próximos días o en la próxima unidad que tenemos, ustedes tengan esa expectativa y tengan ese compromiso también de poder avanzar. Que cuando ustedes estén en la vida laboral, cuando ya egresen de acá de nuestro instituto, pues ustedes vayan con ese compromiso de atender las necesidades educativas desde el alma, desde el corazón y con cabeza fría y con todo el pensamiento, con mucha concentración y que nuestros chicos y chicas les agradezcan, ¿no? Y que digan gracias al profe que está allá, gracias a la profe que está allá, yo aprendí esto, ¿verdad? Esa es la satisfacción más grande que nosotros tenemos como docentes de una institución educativa. Les invito, mis queridas chicas y chicos, a que ustedes puedan observar las tareas que están en la plataforma. Les invito a que le den una mirada a la plataforma PAU, observen si es que hay foros, si es que hay tarea, pueden ir respondiéndolo dentro de los tiempos. Si por alguna razón no lograron en el tiempo, pues no olviden que tenemos un grupo de WhatsApp en el que ustedes me pueden escribir y decirme, profe, no he podido subir esta tarea y me gustaría que me pueda permitir. Yo con mucho gusto poder permitirles que suban las tareas adicionales, pero siempre y cuando hay ese compromiso de aprender, ¿no? Les agradezco que tengan una excelente tarde. Un abrazo y bendiciones.